Continuando nuestro paseo por la historia de la geometría no euclidiana, nos ubicamos en el 4 de abril de 1820. Al hijo de Fargas Bolay le llega una carta. No aborde los paralelos de esa misma manera. Me lo conozco muy bien. He medido esa noche sin fin, toda luz de felicidad en mi vida cayeron en ella. Y así continuamos con Extra Story para todos ustedes. 19 durante los años del siglo XVIII, las matemáticas y la física se habían hecho grandes avances. La superstición, las asunciones sin base fueron reemplazadas por entendimiento científico. La educación formal se instauraba en más y más, y por todas partes se fundaban instituciones de educación superior que ayudaban a crear la teoría que impulsaba la industria a nuevos niveles. Aún más, la idea de ser matemático o un científico iba tomando una faceta más respetable. La nobleza formaba a la sociedad al distribuir y compartir su trabajo. Y la realeza incluso establecía premios y daba títulos por los hallazgos hechos en esos campos de estudio. Era una época fascinante, porque parecía que cada día se hacían nuevos descubrimientos fundamentales. Cálculo, el método científico, la matematicación de la física. Estas habían abierto las puertas de las posibilidades. Y ahora todo el mundo de conocimiento estaba al alcance. Esa situación llenó la resolución de pocos. Unos pocos atrevidos estaban dispuestos a hacer frente a la más terrible de las ideas. Y así Euclides no estaba en lo cierto. Durante siglos muchos habían dado la cabeza contra el problema interior, probar el postulado 5. Pero, ¿y si en lugar de eso, qué pasaría si sencillamente se aceptase que el postulado 5 no podía ser probado? ¿No habría que Euclides estuviese equivocado? Pero si cree que su trabajo no era la verdad, significaría que la visión euclidiana del mundo sobre la que tanto se ha construido no sería la única perspectiva. ¿Qué locura desataríamos si viésemos el mundo a través de otros ojos? Pues bien, hubo al menos dos figuras que propusieron cometer el pecado de alcanzar la visión más allá de lo que la razón humana no había dado hasta entonces. Sus nombres son Janusz Wojda y Nikolai Ivanovich Lobachevsky. La diferencia entre sendos trabajos es teórico, pero en el fondo ambos explotaron soluciones alternativas para el postulado 5. Previos, antes de las opciones de Euclides, si cruzáis dos líneas sobre una línea y sus ángulos internos suman 180, esas serían paralelas. Y las dos no se separarían ni se juntarían entre sí. Dándoles así la definición traducción de líneas paralelas. Bueno,
¿Qué otras opciones hay? O bien las líneas se aproximan entre sí, o bien las líneas se alejan entre sí. ¿Serán posibles? Bolay y Lobachevsky presentaron el caso y en el que ambas líneas paralelas se curvarían y separarían. Con ese y simple minúsculo cambio desataron toda una gran locura. Y eso que es tan valioso como el trabajo de Euclides. Es tan consistente internamente como el trabajo de Euclides. Pero para una mente entrenada para ver el mundo con un modelo euclidiano, es casi como si se le diese un ictus, lo que ocurre cuando las líneas y los ángulos no son rectos. No tiene cabida de ninguna forma en la mente euclidiana. Y aún con todo, estas imágenes son las correctas y lógicamente creadas como todo lo visto antes con Euclides. Y cuando esa geometría se aplicó a las 3 dimensiones, trajo consigo una revelación increíble. ¿Por qué iban a curvarse y separarse entre sí estas dos líneas paralelas? Muy sencillo, porque los planos donde los que estaban no eran planos. El mismo espacio en el que existía era curvado. Para muchos eso fue apabullante. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? 130 años después, eso serviría como base para partes del arte de M.C. Escher. Pero esta nueva geometría era buena para más cosas que el arte. Este nuevo conocimiento reveló una nueva realidad de fórmulas para crear teoremas por desarrollar. Expandió todo aquello que la gente creía posible. Y una de esas personas fue en un hombre llamado Bernard Riemann. Riemann observó que había otras posibilidades para la geometría no euclidiana. La más sencilla era el segundo caso de posibles alternativas para el postulado 5. El caso en el que los ángulos interiores de dos líneas suman exactamente 180 grados. No permanecen equidistantes, sino que terminan aproximándose entre sí. ¿Cómo es eso posible? Los preguntaréis. Pues imaginaos un globo. ¿Cómo es eso posible? Pensad en las líneas de la longitud del globo. Podéis dibujar dos líneas sobre el mismo que serían paralelas para el postulado euclidiano. Y aún así se encontrarían en varias intersecciones. Cualquier línea, cualquier longitud que dibujéis se cruzará con las demás en los polos. Con este contexto, la idea que tenemos de línea empieza a desvanecerse. Y si un plano llano en realidad es un globo, nunca vais a poder dibujar una línea recta. Nunca. Es cuando ésta tenga una mínima extensión sobre el mismo, ésta se curvaría por la fuerza. Es más, algunas de las cosas que queremos saber sobre las líneas en esta época, como la idea de que entre dos puntos cualesquiera se puede dibujar una única y solo una línea, se echan por tierra. Si tomamos los polos de un globo
como nuestros puntos, existe un número infinito de líneas que se pueden dibujar entre ambos puntos. Y esto, como la geometría hiperbólica más temprana de Bolyai y Lobachevsky, hace que las figuras tomen formas aparentemente muy extrañas e innaturales. Cuando sumáis los ángulos de un triángulo, ¿cuánto obtenéis? En un contexto euclidiano clásico, la suma sería 180 grados, equivalente a dos ángulos rectos. Pero en una superficie hiperbólica, la suma de un ángulo triángulo más la suma de los dos ángulos rectos sería mayor de 180. Y los cuadrados, en la medida en tal cosa aún sea posible, mayores que 360 grados. Tienen ángulos cuya total, la suma de los cuatro ángulos es mayor de 300. Todo esto puede parecer raro. De hecho, para muchos, e incluso para algunos hoy en día, es una idea sumamente incómoda. Equivocada o sencillamente difícil de entender. Después de pasar la vida entera preparándose para pensar en objetos como columnas o esferas en un espacio euclidiano, puede suponer un reto imposible comenzar a pensar en el espacio como algo esférico, curvado o doblado. Y los efectos que ello supone para la geometría. Pero Riemann lo hizo. Y de hecho lo hizo de una manera extraordinaria. De pie ante una pequeña multitud de apenas 26 años de edad. Riemann comenzó a revelar la idea que tenía. Una idea que lo cambiaría todo. Entre la multitud estaba atento un antiguo profesor, Gauss, Friedrich Gauss, Carlos. Una de las mentes más brillantes, la persona que realmente formó las bases con mayor parte de sus trabajos futuros en geometría euclidiana. A medida que Riemann usaba la tiza sobre la pizarra para representar su idea, Gauss asentía con orgullo y él sabía de qué iba a ir. Para ver los detalles, supo que incluso su trabajo había sido superado entonces. En lugar de solo proponer la geometría hiperbólica o la geometría del espacio esférico, Riemann propuso que podía existir un número infinito de geometrías no euclidianas. Y en esa misma pizarra comenzó a representar un sistema para uniformizarlas todas y todas. No tendríamos por qué explicar toda una nueva geometría con cada nuevo espacio curvo considerado. En lugar de ello, Riemann sugirió que había métodos matemáticos para aproximarse a todos ellos, sin importar los raros o complejos que fuesen. Y esto es increíblemente importante. Porque al tener una teoría unificada del espacio no euclidiano, sin importar con cuántas dimensiones o qué formas tuvieran, la geometría no euclidiana ya no era solo una curiosidad matemática. Ya no sería un juguete matemático abstracto para mentes geniales. En lugar de ello, significa que si alguna vez nos encontráramos con una parte de la realidad donde las leyes de la geometría euclidiana no se puedan aplicar,
ya tenemos una herramienta para investigarlo con matemáticas, sea lo que sea. Y adivina qué, en el próximo episodio vamos a ver el sitio donde exactamente eso ocurrió. Nos acompañan en esa nueva historia en la próxima oportunidad. Gracias.